Pues muchísimas gracias por venir. Empezamos una nueva tertulia de temas de actualidad, como las que hemos venido haciendo pues, con Nicolás Pascual de la Parte sobre la defensa de la OTAN. Hicimos una con Nico de Pedro, hemos hecho algunas con Rafa Rubio sobre las elecciones de Estados Unidos. Y hoy nos toca hablar un poco de economía y también de pensiones, ¿no? Que son dos grandes temas, ¿no? Entonces, para los que no conozcáis a Manuel, que seguramente todos lo conocéis, es el director de La Trinchera en Llamas y es el director de La Trinchera en Llamas en el radio, los fines de semana por la mañana, es colaborador de diversos medios de comunicación, es el autor de un libro publicado recientemente que se llama Socialismo, la ruina de España, y también ha ejercido papeles de no solo analizar la política económica, sino también de hacer o tratar de hacer política económica desde la Viceconsejería de Economía de la Comunidad de Madrid. Entonces, hoy hablaremos de economía, le daremos unos minutos para que hable, para que nos haga un panorama general. Luego le haré alguna pregunta y os daremos paso para que podáis preguntar, ¿no? Nada más, Manuel, muchísimas, no lo he dicho también, es el director del Instituto Juan de Mariana. Eh, Manuel, muchísimas gracias por estar aquí, Un esta es tu placer. casa y adelante. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación de Civismo y en primer lugar dar las gracias y en segundo lugar pedir disculpas porque me habéis invitado para dar malas noticias. Porque claro, hablar de la situación económica de España y encima del sistema público de pensiones pues no es para tirar cohetes precisamente, y creo que la palabra cohete está perfectamente ubicada en este caso, ¿no? Perfectamente usada. A ver, el gobierno desde hace tiempo nos está vendiendo una realidad paralela que, por desgracia, está calando en buena parte de la población. Y para vender ese relato, que tenemos un gobierno que es mucho de relatos, intenta agarrarse a datos macroeconómicos que son más o menos positivos, pero que no voy a decir que tienen trampa, pero digamos que tienen una segunda lectura. Porque es cierto que la economía española está creciendo, es cierto que se crea empleo, es cierto eh, que se ha reducido la tasa temporal, el dato oficial, es cierto que aumenta la recaudación, es cierto que aumenta el gasto público, el mal llamado gasto social, pero luego al mismo tiempo, quitando ese tipo de datos, cuando rascamos un poco nos damos cuenta de una realidad muy diferente, y es esa bonanza económica que vende el gobierno de cara a la galería. ¿En qué se está traduciendo realmente? ¿Está llegando realmente a las finanzas, a la economía de las familias, que es lo que importa? Y yo creo que esa es la clave, ¿no? El crecimiento económico que experimenta España no se está traduciendo en un aumento del nivel de vida ni de la calidad de vida de los españoles. Y esto pinta una realidad muy diferente a la que nos intenta vender el gobierno. De hecho, claro, lo que pasa es que no es tan perceptible. Yo ya empiezo a tener una edad y he vivido ya situaciones económicas ciertamente complicadas. No es tan perceptible como lo que sucedió en la crisis del año 2008-2009, donde era evidente para todo el mundo que España estaba en una situación muy mala económicamente. ¿Por qué? Porque había desempleo masivo. Mucha gente que estaba trabajando de repente se encontró sin trabajo y se fue a la calle. Y encima estaba endeudada. Y encima buena parte del valor de su patrimonio, que está concentrado en España en la vivienda, se redujo drásticamente de precio y por lo tanto su nivel de riqueza se desplomó. A ello se le suma crisis de deuda, prima de riesgo disparada, tensiones financieras, colapso del mercado inmobiliario con todo lo que ello supone, desahucios, problemas para obtener crédito, problemas para encontrar trabajo. Vale, ahora estamos en una situación muy diferente a la de entonces. No estamos en una crisis abrupta como la que sufrimos en el año 2008-2009 y que se prolongó durante bastantes años, sino que estamos lo que yo denomino un declive constante pero paulatino de la economía española. Y a mí me recuerda mucho a otros procesos históricos, como es el caso de Argentina, por poner un ejemplo, como es el caso de Portugal. Ahora Portugal está en una situación
bastante buena, pero Portugal estuvo sufriendo un estancamiento económico durante cerca de 40 años. Bueno, ¿cuál es la realidad de España? Pues que llevamos 20 años estancados. Y yo creo que esa es la clave del asunto. Y 20 años de estancamiento supone que no hemos crecido, que no hemos progresado, pero que en términos relativos, es decir, en comparación con otros muchos países, hemos retrocedido. Y para mí también es paradigmático el hecho de que los países de Europa del Este, por ejemplo, ya nos hayan alcanzado en renta per cápita e incluso algunos de ellos nos hayan superado. Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, República Checa están ya al mismo nivel económico que España e incluso superior. Y esto se ve de forma muy visible si nos damos cuenta de que antes los polacos venían a trabajar, sobre todo a Alemania, ¿no? Y a Reino Unido y demás. Pero bueno, los que llegaban a España llegaban a trabajar, ahora vienen a hacer turismo. Y otra forma gráfica de verlo, de forma muy palpable, el deterioro del nivel de vida de los españoles, es también, siendo una potencia turística, fíjense el nivel de vida que manifiestan los extranjeros europeos cuando vienen a España, que se alojan en los mejores hoteles, que no están baratos, por cierto, de 5 estrellas, se van a comer y cenar todas las noches, todos los días, durante 2-3 semanas, y no se cortan absolutamente nada. Y encima van a un chiringuito, le ponen una paella mal hecha, le cobran 70 euros y dicen, caray, qué barato, ¿no? Cuando a nosotros nos parece un robo a mano armada. Y ahora yo me pregunto, ¿cuántos españoles se pueden permitir exactamente lo mismo en las zonas turísticas o en las capitales de Francia, de Reino Unido, de Alemania, de Dinamarca o de Noruega? Pues muy pocos. Claro, váyase usted 2 semanas a Londres, a todo plan, en un buen hotel y a comer y a cenar todas las noches fuera en buenos restaurantes. Muy pocos españoles se lo pueden permitir. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Y ahí va el primer titular de la introducción, que España se ha convertido en un país de tiesos. Somos pobres, dentro del mundo rico, pero somos pobres, nos estamos empobreciendo de forma invisible, pero constante y permanente en el tiempo. Y hay muchos indicadores, yo me he traído muchos, pero bueno, tampoco querría aburriros con datos, ¿no? Acaba de publicarse, por ejemplo, un informe de Cáritas, pero también hay informes sobre riesgo de pobreza en España. Bueno, la pobreza en España está a máximos históricos, ha aumentado de forma sustancial. La pobreza, para mí el indicador más fiable es el de el índice de carencia material severa que publica el Instituto Nacional de Estadística. Y lo que refleja ese indicador es la cantidad de familias que no se pueden permitir determinadas cosas, como por ejemplo tener su casa a temperatura adecuada tanto en invierno como en verano, es decir, poder pagar la factura de la calefacción sin problema y poder poner el aire acondicionado con el correspondiente aumento de la factura de la luz. O el poder irse de vacaciones más de una semana al año. O el poder comer carne y pescado más de 2 veces por semana. Bueno, pues todos estos indicadores, si fallas en 3 o 3 no los puedes cumplir, entras dentro de la categoría de carencia material severa. Pues bien, ese indicador ha subido en los últimos años de forma sustancial y se sitúa incluso por encima de los años de gran crisis económica. O para mí, el indicador más importante, la renta per cápita, es decir, el Producto Interior Bruto dividido por el conjunto de la población, pues está prácticamente estancado desde hace muchísimos años. E incluso ha caído en el periodo bajo el gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, si lo vemos en términos de salarios reales, es decir, es lo que la gente entiende mejor, es decir, el sueldo medio en España en términos reales, descontando inflación, apenas ha crecido un 3% en los últimos 30 años. Apenas un 3% de crecimiento del sueldo medio real en euros constantes, descontando inflación, en los últimos 30 años. Estamos a la cola de los países de la OCDE en cuanto a aumento salarial, en cuanto a incremento de la renta per cápita. Otro indicador muy relevante, cómo hemos evolucionado económicamente en comparación con el resto de Europa. Es lo que se llama la tasa de convergencia, ¿no? La renta per cápita de España, o el PIB per cápita de España, se ha ido acercando progresivamente a la media, a la renta media europea durante décadas,
Y sin embargo, por primera vez desde hace décadas, esa convergencia se ha truncado y hemos empezado a distanciarnos de la renta media de la Unión Europea. Avanzábamos, estábamos situados por encima del 90% y sin embargo, en la actualidad nos situamos ahora en el 88% de la renta media de la Unión Europea. Por lo tanto, nuestro nivel de riqueza ha descendido en comparación con el resto de Europa. Otro dato relevante. ¿Sabéis cuál es el sueldo más común en España? Lo que se denomina técnicamente como salario modal o sueldo modal. El más común, el que cobra el mayor número de gente, son 15.000 euros brutos al año. Claro, tú esto se lo dices a un norteamericano y no se lo cree. Dice, pero 15.000 euros brutos al año. Claro, es que eso es lo que te gana una camarera en un pueblo de Wisconsin, de la América profunda, trabajando 4 horas al día, 3 días a la semana. O sea, es que es que un camionero en Estados Unidos, un camionero gana $120.000 al año. Y una familia media en Estados Unidos se sitúa cerca de los $150.000 al año. ¿Cuántos españoles conocéis que ganan ese dinero? Estamos hablando de salario más común en España, 15.000 euros. El 20% de los trabajadores en España, el 20% cobra entre 14.000 y 19.000 euros al año. Y en España se considera rico, perteneces a la clase alta, a la clase económica más elevada, el top 20, ese umbral se sitúa a partir de 37.000 euros brutos al año. Es decir, si ganas más de 37.000 euros brutos al año, ya formas parte del 20% de los españoles que más dinero ganan. Por eso digo que España, en términos generales, es un país de tiesos. Se está empobreciendo de forma sustancial, pero constante. El top 1%, es decir, el 1% de los trabajadores o de los españoles que ganan más dinero, ese umbral se sitúa a partir de los 57.000 euros. 57.000 euros ya eres top 1%. Por eso se dice con toda la razón del mundo que a partir de 40.000 euros ya eres rico a ojos de Hacienda. Y te empieza a aplicar los tipos marginales del IRPF máximos, los más elevados, más del 40%, cerca del 40% o más del 40%. A partir de 40.000 te sangran, literalmente. Pero claro, es que los más ricos, los que son top 1% de los ricos en España, de las rentas altas en España, son 57.000 euros brutos al año. Claro, ¿sabéis cuál es el sueldo? Ya no voy a decir medio, pero yo conozco el caso de un joven español, que ahora cada vez son más y ahora hablaremos de los jóvenes, que emigran porque aquí o no hay oportunidades o las oportunidades que hay pues no son de su agrado porque trabajas mucho tiempo para ganar muy poco dinero, que se ha ido a Suiza. Y no estoy hablando de un informático, no estoy hablando de un ingeniero, estoy hablando de un enfermero o de un fisioterapeuta. Se levanta casi 5.000 euros al mes. 5.000 euros al mes. Que dicen los que critican ese tipo, bueno, pero también el nivel de vida es más alto. ¿Habéis visto cuánto cuesta un alquiler en Suiza? En muchos casos, alquilar un piso en Suiza es más barato que en España. Es cierto que hay cosas que son más caras, pero lo que ganas te compensa por mucho el mayor nivel de vida o digamos que los precios más altos que existen en Suiza. Por lo tanto, no solo vives con las mismas comodidades, sino que tienes una mayor capacidad de ahorro, cosa que en España no tienes. El otro día, esta misma semana, vi un reportaje que creo que publicaba Antena 3 en el programa Susana Griso, que decía que lo recomendable sería que en España, que un trabajador a partir de los 40 años, con 45 años, cerca de 40, 45 años, tuviera ahorrados 45.000 euros.
Y yo me pregunto, ¿cuántos españoles a esa edad tienen ahorrados 45.000? Muy pocos. Pero es que, una vez más, tú esto se lo dices a un europeo o a un británico o a un norteamericano y dice, ¿40.000 euros? 40.000 euros es lo que tiene mi hijo que tiene 5 años, que ya le he puesto, he empezado a ahorrar por él y empiezo empieza a ahorrar y a capitalizar para el día de mañana pagarse la universidad. Claro, es que esa es la realidad. Otro dato también que lo podemos reflejar todos, el coche más vendido, que este seguro que lo conocéis, ¿no? El coche más vendido en España desde hace muchos años es el Dacia Sandero. Pero bueno, ¿puede ser relevante? Sí, puede ser relevante, aunque sé que hay economistas que lo matizan mucho, ¿no? El tema, bueno, Dacia Sandero, pero eso habría que matizarlo y tal. Vale, sí, pero es el Dacia Sandero. Tú te vas a Andorra, yo he visitado Andorra en un par de ocasiones, hay muchos españoles cada vez más que se han ido, ahora lo van a tener más complicado porque han elevado el aval que requiere un extranjero para poder poner su empresa allí y residir allí legalmente. En su día estaban 10.000 euros, luego lo subieron a 50.000 y ahora creo que lo han situado o lo quieren situar en 200.000 euros. Bueno, tú vas por Andorra y lo que ves son Lamborghinis y Porsches y coches de alta gama. Pero es que te vas a Alemania y ves BMWs y Mercedes. Claro, nosotros vivimos en Madrid, entonces estamos acostumbrados también a ver este tipo de coches por la calle. Pero es que Madrid no es toda España. Madrid es la región más rica de España. Nuestra renta per cápita es la más alta de España. Pero sales de Madrid y la situación es muy diferente. Entonces, dato también visual, ¿no? El Dacia Sandero como el coche más vendido de España. Pero hay otro dato. ¿Sabéis cuánto ha aumentado la antigüedad del parque de vehículos en España? Se ha disparado en los últimos años. La edad media de un vehículo en España, creo recordar que el último dato oficial se sitúa en torno a los 14 años. Es decir, que hay muchos españoles cuyo coche ya tiene 14 años. ¿Y por qué no lo cambia? Pues algunos porque no quieren, pero estoy convencido de que hay muchos de que porque no pueden. Y ese es un síntoma más de deterioro económico. No me voy a extender porque si no, pero bueno, la situación de los jóvenes, que veo algún joven por aquí, pues ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar de los jóvenes? Los jóvenes de menos de 36 años tienen una renta media anual un 13,5% más baja de la que sus padres tenían a su misma edad. Es decir, el famoso dicho de esta es la primera generación de españoles que va a vivir peor que sus padres, es cierta, con un matiz, y es que van a heredar el patrimonio de sus padres. Sí, eso es también importante, ¿eh? Es decir, la vivienda, que vuestros padres pues seguramente serán propietarios de una, de dos viviendas, pues eso lo heredarán los hijos. Pero a día de hoy, y sin contar la herencia, la situación de los jóvenes españoles es peor que la de sus padres cuando tenían su misma edad. Eso se mide en renta per cápita, como estamos viendo, pero también se mide en riqueza, porque tan solo un tercio, o sea, los españoles, los jóvenes españoles, hoy tan solo tienen un tercio de la riqueza que tenían sus padres a su misma edad. Un tercio. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por el acceso a la vivienda, porque nuestros padres pues eran propietarios de piso con 30 años. Y ahora, sin embargo, la tasa de propiedad se ha desplomado. Y se ha desplomado porque ha aumentado mucho el precio de la vivienda, sobre eso podemos hablar largo y tendido, pero también se ha restringido la financiación, es más difícil obtener un crédito a tipos de interés más altos y sobre todo pues el sueldo no alcanza, ¿no? Para cubrir esa hipoteca o esas cuotas. Y cobran poco más de 15.000 euros brutos al año. O sea, la inmensa mayoría de españoles cobran poco más de 15.000 euros brutos al año. Aunque, insisto, el principal problema que tienen los jóvenes españoles es el acceso a la vivienda, que eso es un drama. Y de hecho se ve en las encuestas que hace el CIS de Tezanos, que a nivel político, a nivel de encuestas de voto electoral, pues ciertamente no tiene ninguna validez, pero a otro tipo de niveles pues siguen siendo válidas. La principal preocupación de los españoles
se centra a nivel económico en la vivienda. Es una de las principales preocupaciones junto con la inmigración y los temas relacionados con la inseguridad. Esto en cuanto a un poco panorama general de la situación económica de España, quedaos con ese dato, ¿no? España, un país de tiesos, nos estamos empobreciendo en términos absolutos y en términos relativos. Es decir, nuestra PIB per cápita se ha mantenido estancado en los últimos años y el dato para mí más paradigmático es que apenas ganamos un 2-3% más en términos reales que hace 20 o 30 años. Y en términos relativos porque nuestra riqueza en comparación con la riqueza de otros países europeos y otros países ricos ha descendido. La distancia entre nosotros y el resto de países ricos ha aumentado. Y en cuanto al sistema de pensiones, pues ¿qué os voy a decir? Tan solo un par de apuntes y ya si queréis entramos en materia. Nos enfrentamos, España tiene un agujero colosal en el sistema público de pensiones. Para que os hagáis una idea, lo que es el sistema contributivo, es decir, pensiones contributivas, gente que tiene derecho a una pensión contributiva porque cumple las condiciones, ha cotizado el número de años que se requiere, cumple todas las, se jubila a la edad que corresponde, etc. La recaudación por cotizaciones no alcanza. En teoría, esa es una alerta roja brutal, porque significa que el sistema no es sostenible por sus propios medios. Y eso se rompió en medio de la crisis financiera. Año 2010-2011, el sistema contributivo empezó a entrar en déficit. Es decir, los ingresos derivados de las cotizaciones sociales no alcanzan para cubrir el gasto relativo a pensiones contributivas. Pues bien, como no da, el Estado se ve en la obligación de transferir recursos adicionales para poder pagar las pensiones en tiempo y forma. El gobierno dice, el sistema público de pensiones está en superávit o está en equilibrio, que tiene narices la cosa, o dice, no, es un déficit de poquitos miles de millones. Es más, existe la hucha de las pensiones, estamos aportando a la hucha de las pensiones. Bueno, es algo inconcebible. La hucha de las pensiones es un artificio contable. Es decir, para que nos entendamos, el gobierno se endeuda para decir que hay una hucha de las pensiones. Eso es como si cualquiera de nosotros vamos al banco y le decimos, dame 100.000 euros y dices en tus amigos en una cena, oye, tengo 100.000 euros en el banco. Tengo 100.000 euros netos, tengo 100.000 euros de riqueza en el banco. Sin contar la segunda parte, que es deuda, que no es riqueza, es deuda, ¿vale? Bueno, pues pasa lo mismo con la hucha de las pensiones. Vale, pues el déficit de las pensiones en España, el déficit real, es de 50.000 millones de euros. Quedaos con ese dato. El Estado tiene que transferir más de 50.000 millones de euros cada año y cada vez más para poder pagar las pensiones en tiempo y forma. Primer dato, el sistema público tiene un agujero colosal y creciente. Segundo dato, España se enfrenta al proceso de mayor envejecimiento demográfico del mundo desarrollado. Es decir, la situación va a empeorar mucho, porque el sistema público es un sistema de reparto, cuyo equilibrio básicamente depende de dos cosas, del número de pensionistas y del número de trabajadores que cotizan. Básicamente es eso. Cuanto más pensionista haya y menos cotizante haya, el desequilibrio será mayor. Pues bien, ahora justamente acabamos de entrar, hace un año, pocos meses, acabamos de entrar en el periodo de envejecimiento intensivo. ¿Por qué? Porque ahora es cuando se empiezan a jubilar la generación más numerosa de la historia de España, que es la generación del baby boom, los que nacieron en los años 60. Se empiezan a jubilar ahora, Es decir, que cada año el número de gente que se jubila aumentará. Y como aumenta la esperanza de vida, gracias a Dios, aumenta la esperanza de vida, cada vez vivimos más años y en mejores condiciones, eso significa que el número de pensionistas cada vez irá aumentando. Ahora mismo hay más de 10 millones de pensionistas, pero seguirá aumentando. Y sin embargo, el número de cotizantes no, se mantiene estable. Se va a mantener estable en los próximos años. ¿Por qué? Porque los españoles que tenían que haber nacido
para pagar las pensiones actuales y futuras no han nacido. Y algunos dicen, bueno, pues que se compense con inmigración. Bueno, esto hay un estudio del Banco de España, y tenemos aquí a Benito, buen economista que conoce mucho este tipo de cuestiones, que hizo una proyección y decía que, bueno, que el número de inmigrantes que se requeriría para que compense la ausencia de natalidad en España es de millones, millones y millones de inmigrantes. Y claro, hay un problema, que ahora mismo la inmigración se sitúa como uno de los principales problemas. ¿Y por qué se sitúa como uno de los principales problemas? Porque muchos de los inmigrantes que llegan no se integran correctamente, encima hay problemas de delincuencia, encima muchos de ellos no son contribuyentes netos, sino que consumen recursos, ayudas, pensiones, prestaciones de paro, por lo tanto, en nada contribuyen a paliar este problema. Como consecuencia, ya voy terminando, España es el país de la Unión Europea que va a tener mayor gasto público en pensiones entre el año 2022 y el año 2050 como porcentaje de sus ingresos tributarios. Es decir, es el país de Europa que va a destinar más ingresos fiscales, más recursos públicos a pagar las pensiones. Y esto es fruto, como digo, del envejecimiento demográfico, pero también es fruto, y esto es importante recordarlo, de la generosidad, con comillas, del sistema. Porque tenemos un sistema extremadamente generoso, y eso se puede matizar y se puede explicar mucho, en comparación con otros países ricos. Para que os hagáis una idea, los jubilados en España cobran un 60% más de lo que han cotizado. Y además, las pensiones de jubilación en España han aumentado un 70% en los últimos 30 años, en términos reales, en comparación con ese 3-4% que comentábamos de los sueldos medios. ¿Cuál es el futuro de las...? Y otro dato también que me parece relevante, y es que en la actualidad un pensionista medio cobra más que un joven. Es decir, los jóvenes, el sueldo medio de los jóvenes es inferior al que cobra un pensionista medio. ¿Esto a qué nos aboca? Bueno, nos aboca, y ya de verdad que termino, nos aboca a dos opciones. La primera, si no se hace nada, si no se reconoce el problema, y nadie reconoce este problema, al menos públicamente, otra cosa es en privado, si no se hace nada, si se mantiene el sistema como está, eso significa dos cosas: que cada vez las pensiones públicas van a absorber un mayor volumen de recursos públicos, es decir, que va a haber menos dinero disponible para educación, para sanidad, para transporte, para infraestructura, para todo ese tipo de cosas. De hecho, el gasto público en los últimos años ha aumentado de forma sustancial y la inmensa mayoría de ese incremento se ha ido precisamente a pensiones públicas. Y por eso también, y esto somos todos conscientes, vemos que hay problemas que antes no existían, como por ejemplo el mantenimiento de infraestructuras básicas. Trenes que llegan tarde o que no llegan, colapsos en cercanías, trenes antiguos que no se renuevan, problemas con la red eléctrica, porque no se ha invertido lo suficiente para garantizar la estabilidad de la red. Problemas, yo ya empiezo a ver, soy medio gallego y hago viajes siempre que tengo ocasión de ir a Galicia, voy, empieza a haber problemas en las carreteras. Y dices tú, caray, esta carretera que estaba en buen estado, una autovía, y ves que está bacheada, que está parcheada, que hay socavones. Bueno, bien, por lo tanto, primero, cada vez las pensiones van a absorber un mayor volumen de recursos. Segundo, aún así no va a ser suficiente. Y, sí, insisto, si no se hace nada, cada vez los que trabajan se van a ver obligados a pagar muchísimos más impuestos que en la actualidad. Y por eso se incrementan las cotizaciones, por eso le quieren dar un sablazo a los autónomos, por eso aumentan el IRPF, por eso se inventan nuevos impuestos, porque ese incremento de recaudación
va en gran medida al mantenimiento de pensiones. Por lo tanto, un incremento del gasto tan sustancial como el que nos aboca el sistema público de pensiones, sumado a una fuerte subida fiscal, en última instancia acaba lastrando el crecimiento económico. Y eso influye, afecta directamente al crecimiento económico del país a corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, es una losa para el futuro bienestar del país. Insisto, primera opción, no se hace nada y se mantiene esta senda, más gasto público en pensiones, más presión fiscal para mantener el sistema en pie, y todo ello sin contar que no haya ninguna turbulencia financiera. Porque si hay turbulencias financieras o hay crisis económica, entonces esto es como cuando baja la marea. Se ven los cadáveres y se ve que esto no da. Entonces ahí se aplicarán medidas, ¿no? Por lo tanto, una opción sería esa, que sería el peor de los escenarios, porque en última instancia podríamos acabar como Grecia, es decir, que directamente en medio de una tormenta financiera los políticos que durante décadas no reconocieron el problema se vean obligados a reconocer que existe un problema, a no poder pagar las pensiones y se recortan las pensiones de golpe, como sucedió en Grecia, un 30-40%, de repente pasa de cobrar 1.000 a cobrar 700 euros. Eso fue lo que sucedió en Grecia. En España se congelaron las pensiones. Y lo hizo el PSOE, por cierto. Aunque ahora lo niegan. Dicen, no, la crisis económica que gestionó el PP. No, la gestionó el PP. Pero fundamentalmente, los primeros años, fue el gobierno de Zapatero. Por lo tanto, no se hace nada, el escenario es ese. Estancamiento económico, más presión fiscal, más gasto público y, en el peor de los escenarios, crisis financiera. O se hacen cosas. ¿Y qué se puede hacer? Digamos que el escenario más optimista con los partidos políticos que tenemos es que se retoquen gasto y se retoquen ingresos. Es decir, se hagan reformas paramétricas para limitar o suavizar el crecimiento del gasto público en pensiones, por ejemplo, ampliar el cálculo de las pensiones a toda la vida laboral. En lugar de coger como base los últimos 15, 20, 25 años cotizados, que se amplía toda la vida laboral. Eso supondría una reducción de la pensión inicial o que se eleve una vez más la edad de jubilación. En estos momentos en España está situado en 67 años, que se eleva a 70 o a 72, que nos jubilemos más tarde. O que se restrinja o se dificulte el acceso a una pensión contributiva, exigiéndole más años cotizados o exigiéndole una cotización más alta. Es decir, digamos que reforzar o endurecer las condiciones de acceso, limitar el acceso a las pensiones anticipadas, ¿no? Ese tipo de cuestiones que en parte ya se están haciendo. Por lo tanto, reformas paramétricas para de alguna forma suavizar el incremento de gasto, desligar, podría ser otra opción, desligar las pensiones, la actualización de las pensiones de la inflación, que eso lo comparte todo el mundo, muchos expertos, incluso algunos políticos en privado, pero no en público, porque la causa o el motivo por el cual esto no se reconoce ni se habla es porque hay más de 10 millones de votos en juego, ni más ni menos. Y los políticos tienen miedo a perder votos con esa cuestión, ¿no? Y luego seguir incrementando los impuestos para intentar nivelar, que no solo todo se concentre por la vía de la recaudación, que además es insostenible, que es la primera vía que comentábamos, sino que se intente equilibrar de alguna forma haciendo algún retoque por la vía del gasto para limitar o suavizar el incremento del gasto y al mismo tiempo seguir subiendo la presión fiscal o las cotizaciones sociales. Eso es lo que el escenario, por así decir, central. Lo que se debería hacer, desde luego, es mucho más, ¿no? Pero digamos que jugamos en esas dos cuestiones. Y ya para terminar, especialmente para los que sois jóvenes, que no os quepa ninguna duda. Es decir, los que sois jóvenes vais a pagar mucho más y vais a cobrar mucho menos de pensión. Por lo tanto, mi recomendación, siempre que tengo ocasión lo digo y esta vez no va a ser diferente, no confiéis el 100% de vuestro futuro a la pensión pública, porque en España, queramos o no, la pensión pública no va a ser suficiente para mantener tu nivel de vida cuando te jubiles. Y eso
hay un indicador que es la llamada tasa de sustitución, que representa el porcentaje que representa tu pensión sobre tu último sueldo. España tiene una de las tasas de sustitución más altas del mundo, por eso digo que es una de las pensiones más generosas del mundo y por eso también de las más insostenibles del mundo, que se aproxima al 80%. Un jubilado hoy en España se retira con casi el 80% de su último sueldo. Eso no va a pasar en el futuro. Esa tasa de sustitución está condenada a caer. Y si no haces nada, si no tienes activos, si no ahorras, si no inviertes, si no te garantizas un complemento por tu cuenta que te permita complementar la pensión pública, pues si solo dependes de la pensión pública, que sepas que tu nivel de ingresos va a caer de forma sustancial cuando te retires. Tu pensión va a representar el 50, 60% de tu último sueldo o menos. Que, por cierto, es lo que representa en la mayoría de países ricos, mucho más ricos que España. La tasa de sustitución es del 50, del 60, del 40, oscila en esa onda. En España ronda el 80%. Por lo tanto, es una recomendación y cuanto antes empecéis a ahorrar e invertir, mejor. Con esto acabo. Muchas gracias, Manuel. Yo quería hacerte, antes de dar la palabra a los asistentes, dos preguntas rápidas. La primera es, en tu libro sobre socialismo, hablas de países ricos que han pasado a ser pobres y países pobres que han pasado a ser ricos, ¿no? ¿Podrías resumir o explicar por qué algunos países que antes eran pobres ahora son ricos y algunos que antes eran ricos ahora son pobres? Bueno, la receta de la riqueza básicamente se resume con una palabra, que es capitalismo. Básicamente, los países más capitalistas son más ricos, los países menos capitalistas son más pobres. Dicho de otra forma, libertad económica. Los países más libres económicamente son más ricos, los países menos libres económicamente son más pobres. Y claro, eso no solo es una foto fija, sino que amplías el foco a nivel histórico y ves que hay países que en su día fueron muy ricos. Argentina es un ejemplo, y la prueba de ello es que nuestros abuelos y bisabuelos iban a Argentina, emigraban a Argentina, porque en España nos moríamos de hambre y nos matábamos entre nosotros, pero era una cuestión no tanto de guerra, que también, sino de problemas económicos. Argentina, Venezuela, emigrábamos a Hispanoamérica. Ahora, Argentina, después de 80 años de peronismo, que el peronismo es una de las muchas formas de intervencionismo público, socialismo, justicialismo, que consiste básicamente en menor libertad económica y mucha más intervención por parte del Estado, después de 80 años, Argentina se ha convertido en un país en vías de desarrollo. Y ahora está cambiando, ahora está intentando, de la mano del gobierno de Milei, volver a abrazar las ideas de la libertad para volver a crecer de nuevo. El propio caso de España. Claro, nosotros ahora somos un país rico, pero hasta antes de ayer éramos un país pobre. Hasta el año 59, España era un país, no voy a decir tercermundista, pero era un país tremendamente miserable. Y ese cambio se produce en el año 59, con el plan de estabilización. Bajo el régimen de Franco, España se abre al exterior, abandona la autarquía, modelo autárquico, es decir, cerrados, producción nacional, fuerte sindicalización de la economía, fuerte intervencionismo estatal, muchas empresas públicas, bueno, un modelo absolutamente fracasado de fuerte intervencionismo. Aquí no hablo de ni izquierdas ni derechas, me da exactamente igual. Yo siempre hablo de socialistas de todos los partidos, y sean rojos, verdes o azules, me da exactamente igual. Pero bueno, ese modelo nos llevó a una situación dramática después de la guerra civil. El país estaba destrozado y permanecimos así 20 años. En el año 59 eso cambia, nos abrimos al exterior, empezamos a liberalizar parcialmente la economía, llega inversión extranjera y poco a poco nos vamos integrando en la economía global. Y España registra el periodo de mayor crecimiento económico de la historia de su historia. Esto tampoco lo dicen, claro, eso sucedió bajo el régimen de Franco, pero los datos son los que son. Del año 59 al año 73, 74, 75, España pasó de país rico, de país pobre a país rico. Es así. En 15 años. En 15 años. Mayor crecimiento económico de nuestra historia. Y es que en realidad no se necesita mucho tiempo para pasar de pobre a rico o de rico a pobre.
Otro caso que expongo en el libro es el de Venezuela. Venezuela era uno de los países más ricos del mundo en los años 50, 50-60. 50, 60, 70. Sí, bueno, ahí podemos poner el principio en distintos sitios, pero eran unos países más ricos, una renta per cápita, bueno, muy de las más altas del mundo, etcétera. Y bueno, empiezan a cuajar este tipo de ideas nefastas y ya con la victoria de Hugo Chávez, año 99, pues empieza el punto de inflexión y en Venezuela la gente, aún hoy, pero las imágenes están ahí. La gente se moría y aún hoy se muere de hambre. En Venezuela sufrió la mayor hiperinflación del mundo junto con Zimbabue de la historia moderna. La hiperinflación es el peor de los mundos posibles, es un infierno. Y Venezuela ha registrado el mayor exilio de población en ausencia de guerra. 8 millones de venezolanos han salido del país, en ausencia de conflicto bélico. Bueno, pues una vez más, la receta es la misma, es libertad económica, respeto a la propiedad privada, seguridad jurídica, con todo lo que ello implica, cumplimiento de los contratos, Estado de Derecho, pero fundamentalmente a nivel económico, amplia libertad económica, cumplimiento de los contratos, respeto a los contratos y propiedad privada. Todos los países que han apostado por esa vía, que han abrazado el capitalismo, crecen y son ricos. Los países que se han distanciado de esa receta, de ese ideal, se convierten en pobres. Tenemos ejemplos recientes. Irlanda, uno de los países más pobres de Europa, hace 30, 40 años, hoy es uno de los países más ricos de Europa. Los países del este ya son tan ricos como España y van a ser las futuras Suiza. Yo estoy convencido de ello. ¿Por qué? Pues tiene una explicación muy sencilla. Los países de Europa les hablas del comunismo y, primero, en algunos países está prohibido, como igual que en Alemania se está prohibido la ideología nazi, en algunos países de Europa, como Polonia, está prohibido los partidos comunistas, el comunismo como ideología. En otros no, pero bueno, la cuestión es que tú le hablas de comunismo, de socialismo y no lo quieren ver ni en pintura. Y esos países, en mayor o menor medida con todos sus matices, han abrazado estas ideas que os estoy comentando y por eso crecen de forma sustancial. Singapur es otro ejemplo, país tercermundista que abrazó el capitalismo y hoy es uno de los países más ricos del mundo. Y en España, pues, a ver, si tú le preguntas a un español y hay encuestas al respecto, ¿qué opina del capitalismo? ¿Vosotros qué decís? La inmensa mayoría de españoles lo ven con mala cara. Dicen que eso es malo. Capitalismo es malo. Libre mercado, ¿qué es eso? Yo estoy a favor de los impuestos. Y cuando le preguntas, vale, ¿estás a favor de que te suban a ti los impuestos? ¡No! A los ricos. Como en España hay tantos ricos, ¿verdad? Solo hay que... Hay muchos ricos en España. A partir de 60.000 euros era rico, 1%. Luego Amancio Ortega tiene el hombre más rico de España, tiene, o sea, con toda su buena voluntad, que además de ser un gran empresario es una gran persona. Dona millones a través de su fundación, acaba de hacer una donación ahora de equipo sanitario para distintas comunidades autónomas. ¿Y cuál es la reacción de la izquierda de este país? Que pague más impuestos. No, ya paga todos los impuestos que tiene que pagar y encima dona. Que pague más impuestos. No, eso es malo, es malo que... Claro, tú ves, por eso de ahí la importancia de la batalla cultural, y la importancia de instituciones como esta, de la Fundación Civismo, o lo que hacemos en el Instituto Juan de Mariana, de dar la batalla a las ideas, porque las ideas son las que mueven el mundo. Una mala idea, el marxismo es una pésima idea, la peor idea, una de las peores de la historia de la humanidad, ha llevado a la muerte a cientos de millones de personas a lo largo de su historia. Cientos. El nazismo exactamente igual. Por lo tanto, la importancia de las ideas. Veamos cuáles son las ideas predominantes en el ideario colectivo de España. Y veremos que no son precisamente las ideas de la libertad, las ideas del capitalismo. El empresario es visto como una mala persona, como algo malo. Emprender en España, yo siempre digo que es un acto de heroicidad, porque te lo ponen realmente difícil, Y aún así hay gente que, oye, venga, yo
adelante con mi empresa, como un autónomo. Ingreses o no ingreses, vas a pagar cotizaciones sociales. y tienes que pagar el IVA y hacer las trimestrales, pero nada, ahí hay gente con tesón, intentando llevar adelante su negocio. Para mí son héroes. Bueno, pues no lo ponen fácil, pero encima el que triunfa, oye, algo malo habrá hecho, la envidia corroe las sociedades. Yo siempre pongo como ejemplo la diferente mentalidad entre Estados Unidos y España, ¿no? En Estados Unidos hay una metáfora, una pequeña parábola. En Estados Unidos, una persona pobre que está en la puerta de un hotel de alto lujo, de alto standing, de repente llega un cliente, llega a la puerta del hotel, le abren la puerta con su Porsche, bien vestido, sale del coche, entra con su maleta, tal, no sé qué. Y la mentalidad del americano pobre es, algún día seré como tú. Si eso lo llevas a España, el pobre piensa, algún día serás como yo. Eso te cambia completamente. Completamente. ¿Qué es lo que pasa con los youtubers andorranos? O no youtubers, empresarios que se van a Andorra. Profesionales que se van a Andorra. Más o menos conocidos. El último caso de una... No sigo a esta chica, es una youtuber que se dedica a la cocina. Que se dedica a la cocina, que tiene un gran éxito, porque hace recetas asiáticas y ha triunfado, gana dinerales, ha sacado un libro. Se ha ido a Andorra, porque no es tonta. Claro, es que a la gente dice, no, es que ganas mucho dinero. Aunque ganes millones, a nadie le gusta, primero, ¿no? A nadie le gusta que le roben. Y segundo lugar, a nadie le gusta que le tomen el pelo. Porque yo conozco muchos empresarios que dicen, joder, me machacan a impuestos, pago una barbaridad. Pero yo quiero pagar impuestos. Pero lo que ya no aguanto es que encima me tomen el pelo. Que todos esos impuestos que me quitan sea para Ministerio de la Igualdad, despilfarro de dinero público, etcétera, paguitas absolutamente absurdas, inútiles, contraproducentes. Entonces, da igual lo que ganes. Da igual. Al millonario le duele exactamente igual que le robes el Porsche que a la persona de a pie, una persona humilde, que le roben el Dacia, que comentábamos antes. A nadie le gusta que le roben. Y a partir de un determinado nivel, en España no es que sea un robo, es que es un expolio. Es que es un atraco, es que te quitan más de la mitad de lo que ganas. Pero cuidado, esto no solo son los ricos. En el Instituto Juan de Mariana hemos publicado muchos estudios al respecto, el impuestómetro. Tú sumas impuestos sobre la renta, cotizaciones sociales, IVA, solo esos tres impuestos, te quitan la mitad de lo que ganas al español medio, al trabajador medio en España. Pasa que no es consciente. No es consciente de lo que le quita Hacienda, pero tú sumas todas las cotizaciones, también las que paga la empresa, que eso forma parte de tu salario, aunque no forme parte de tu salario bruto, forma parte de tu salario, porque tu sueldo es lo que el empresario está dispuesto a pagar por ti. Y eso incluye las cotizaciones sociales. Pues bien, tú sumas cotizaciones, impuestos sobre la renta y el IVA, y el Estado se queda a la mitad. Si ganas más dinero, pues con más intensidad, pero la mitad de lo que ganas se lo lleva el Estado. Y ahora pregúntate qué recibes a cambio. Una sanidad con listas de espera, una educación de calidad pésima, cada vez peor, transporte que no funciona y apagones de luz. Es lo que recibimos a cambio. Entonces, ahí está la disyuntiva. Por eso digo, volviendo al tema de YouTube, esta chica se va a Andorra, madre mía, la que le cayó. Todas las redes incendiadas, sin vergüenza, insultándola. Te vas a Andorra, traidora. Bueno, pues no digo que sea la opinión mayoritaria, porque yo creo que está empezando a cambiar esa mentalidad, especialmente entre los más jóvenes, pero sigue siendo la dominante. Y mientras eso no cambie, pues estamos condenados a una agonía económica. Muy bien. No sé si hay preguntas de los asistentes. Si podéis hacer breves y así hacemos muchas. Sí. Muchas gracias. Como siempre, muy interesante. Yo soy pensionista, voy a cumplir 70 años. Los 42 que coticé me contabilizan 24. Entregué 18 al fondo común. El problema que yo sigo viendo desde hace mucho tiempo es que hay una parte que siempre se olvida.
usted ahorre, usted guarde, pero no me fío de lo que van a hacer con eso. Porque yo ya he vivido, me ha dado tiempo a ver una cosa como el COVID, en el que salió un decreto que decía todo lo que hay en España lo administra el gobierno en bien nacional. Cuando digo todo es todo. Mañana me pueden quitar con un decreto de esos la casa que yo tengo, el coche que yo pudiera tener, lo que fuera, en nombre de algo. Y ahora estamos viendo que sirvió para que se enriquecieran unos cuantos. Entonces, el mismo que me cuenta que hay que meterse el cinturón y que fíjate cómo vamos y que esto es insostenible, me habla de lechugas, de chistorras y de no sé qué. Usted comprenderá, yo cuando veo a un individuo que me está contando eso, es que se me encienden no solamente todas las alarmas, sino más cosas. O sea, me dan unas ideas que me dan hasta miedo a mí mismo, te lo juro. Porque es que son muchos años ya los que vamos viviendo con decirnos, hay que ver, hay que no sé qué, y crece y no pasa nada. No pasa nada, que es lo peor. O sea, ante nuestros ojos pasan cosas que yo nunca imaginé y me dio tiempo a conocer los últimos años del franquismo. Y le juro que nunca vi un nivel como este. Y entonces, con ese discurso, me dicen ahora, empieza a ahorrar. Con 15.000 euros voy a empezar a ahorrar. ¿De dónde? ¿De dónde? Y otro discurso es, hay que ver lo que ganan los abuelos. Y es que me temo que la cuestión no es que suban el salario de los jóvenes, sino que baje la pensión de los abuelos. Y ya lo he solucionado. Y luego yo me voy a la República Dominicana y ahí os quedáis. Quedáis, como pasó en Grecia, aquel calvito que salía que era economista y ahora sigue viviendo en un ático en Grecia. Es que Varoufakis. y eso le dio tiempo a verlo. Entonces, Antonio Samaras fuera, Grecia se interviene, no sé qué, hay una generación que le cortaron las alas, ya está. Entonces, a lo que voy, esto es una reflexión, más que una pregunta. Todo esto está muy bien, siempre que me garantice lo que yo ahorre, lo que yo guarde, usted no lo toque. Porque esa hucha hipotética no es real, pero bueno, hay un dinero ahí. La tentación de cualquier gobierno es decir, uy, con esto. La economía de cajón, que lleva la gente que lleva un negocio malamente. Abro el cajón, tengo un negocio, de aquí cojo para mí. Esta tentación la tiene un gobierno, pero ojo, la tiene este gobierno seguro. El otro que venga de otro signo, me temo que también. Eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, yo entiendo perfectamente su preocupación. Y de hecho, no es el primer país que en una situación de crisis económica, bueno, pues un mal gobierno se dedica a expropiar. Bueno, sucedió en Argentina con las pensiones privadas, con los fondos de pensiones privadas. Sucedió en España con la vivienda. Eso ya ha sucedido. La gente empieza, bueno, ya es consciente, la gente no es tonta. En España se ha producido una expropiación de uso de la vivienda. Yo creo que es evidente para todos. Si alguien se te mete en tu casa, no lo puedes echar. Si tienes un inquilino que te deja de pagar, no lo puedes echar si se declara vulnerable. Eso es una expropiación de uso. Sigues siendo propietario. En el registro consta que eres propietario, pero no puedes disponer de tu propiedad. Eso es una expropiación. De hecho, no sé si sabéis que Sumar acaba de proponer la expropiación ya total. De tal forma que si se te mete un ocupa o tienes un inquiocupa, un inquilino moroso que te deja pagar, Sumar propone expropiar la vivienda y darla en alquiler social al inquilino. Y te la quita a ti. El incentivo perverso. Claro, yo soy inquilino. Imagínate por un momento que sois inquilinos. Y incluso eres una buena persona, pero no eres tonto, ¿no? Y dices, hombre, oye, que le dices a tu pareja, oye, María, que acaban de aprobar acaban de aprobar que si dejamos de pagar el alquiler, que nos dan la casa. Bueno, pues ¿qué haces? Pues habrá mucha gente que lo haga. Es que es un hijo y de que viene un hijo de camino, asegúrate por ti. Bueno, entonces, pero eso ya se ha producido. Entonces, partiendo de esa preocupación, que es cierto,
A ver, ahorrar e invertir siempre es recomendable, pase lo que pase, porque este escenario, que es el más negro, el peor de los escenarios, se puede producir, pero hay un alto riesgo de probabilidad de que no se produzca. Eso en primer lugar, punto 1. Punto 2. Si España fuera un país con un alto nivel de ahorro y de inversión, eso también supondría una salvaguarda frente a ese tipo de políticos confiscatorios, populistas, que se les pudiera pasar por la cabeza semejante medida, ¿no? ¿Por qué? Porque si son muchos los españoles que ahorran e invierten, y son muchos los españoles que tienen fondos de inversión o fondos de pensiones, etcétera, una medida como expropiarle tus ahorros a los españoles es tremendamente impopular. Es decir, te puede costar el gobierno. Y seamos claros, los políticos, ahora que no nos oye nadie, la inmensa mayoría de políticos no piensan en eso que se llama interés general, piensan en el bien de los españoles y de España. No, los políticos piensan en ellos, en ganar elecciones y en lograr el poder o mantenerse en el poder. Por eso, precisamente, en España, el tema de las pensiones es tema tabú. No se toca porque muchos partidos equivocadamente, erróneamente piensan que si abren ese melón tienen mucho más que perder que ganar. Y yo, siempre que tengo oportunidad, digo lo mismo. La gente no es tonta. Si tú eres tu labor como político no solo consiste en ganar elecciones, en ganar votos, que sí, sino también en intentar hacer las cosas lo mejor posible para que tu país sea el mejor posible y la gente viva lo mejor posible. Y la gente no es imbécil. Si tú le explicas a la gente lo que sucede y sabes explicarlo, la gente también sabe interpretar correctamente la realidad y lejos de poder castigarte, se te puede recompensar. Y hay muchos ejemplos de ello. Acabamos de tener un ejemplo en Argentina con Milei, que ganó las elecciones, primero la presidencia y ahora las legislativas, con un discurso totalmente antisistema y totalmente impopular, en teoría. Prometiendo recortes de gasto público, prometiendo libertad económica, prometiendo desregulación, prometiendo, bueno, el grito de guerra en la campaña presidencial de Milei fue no hay plata. Es decir, austeridad, recortes, porque supo explicar a la sociedad que la consecuencia que el origen de la mala situación económica del país y de ellos, de la hiperinflación, la precariedad, la pobreza, etcétera, era fruto de los excesos de los políticos, de los excesos del Estado. Lo supo explicar, lo explicó y lo supo explicar, y lo supo transmitir. Y la prueba de ello es que fue investido como presidente y el día de su toma de posesión, la gente en la plaza de Buenos Aires, en donde se estaba produciendo el acto, empezó a gritar: no hay plata, no hay plata. No hay plata, no hay plata. Es decir, exigiendo, la gente gritando que hubiera recortes de gasto. La motosierra es el gran ejemplo. Es decir, que es posible, si sabes hacerlo, ganar elecciones por mayoría absoluta o por mayorías amplias con discursos liberales, pro mercado, procapitalistas. Ha sucedido en la Comunidad de Madrid, a otros niveles, pero ha sucedido en la Comunidad de Madrid, que aplica políticas liberales, y el Partido Popular gobierna desde hace más de 20 años con políticas liberales más o menos liberales y políticos más o menos liberales, y ha sucedido en otros muchos países. Entonces, yo creo que hay que dar también la batalla de las ideas ahí. Que aquí hay dos preguntas, Benito y luego... Con esto que decías, me preocupaba una de las cosas. ¿Qué podemos hacer para que el mensaje liberal cale en la población, ¿no? Entonces, me pregunto si tenemos
tenemos un problema con las prioridades. Prioridades de cómo presentamos el análisis a la ciudadanía. Un ejemplo simple. Por supuesto que hay gasto superfluo, gasto público superfluo. Pero el problema del déficit público y del gasto público no está ahí. Entonces, cuando se enfatiza en unos partidos, muchos partidos, que enfatizan el gasto público superfluo, están, no digo mintiendo, pero sí están distorsionando. El gasto público mollar está en dos sitios. No, perfectamente, y felicidades por el análisis. Hay otro, que lo menciono yo, que son funcionarios. Y hoy me preguntaba, que casi apenas había, al parecer, quieren garantizar hacer lo mismo con las... No faltaba eso, los sueldos, que a mí me da vergüenza realmente. Durante el COVID, cuando la gente se le reducía el sueldo 30%, a nosotros nos lo subían. Yo soy funcionario. No. Entonces, nos lo subían. Entonces, broma, ¿no? Porque yo conozco cuál es la situación público desde dentro. Ahora lo que quieren hacer es, la propuesta es brindarnos con la inflación, brindar las subidas de sueldo. Está ahí. ¿Cuál es el problema? Claro que hay gasto público superfluo, pero eso no es lo fundamental. No es lo fundamental, sobre todo, o sea, es un objetivo muy fácil, políticamente es fácil hacer demagogia. Háblame de pensiones, ¿qué va a hacer con las pensiones y qué va a hacer con los sueldos públicos y los empleos públicos? Entonces tendrá credibilidad. ¿Va a reducir las pensiones? ¿Va de una manera o de otra? ¿Va a reducir los sueldos públicos? Hay que tocar eso. Eso es uno de los aspectos, ¿no? El segundo, más complicado, también relacionado. Puesto que nos irrita el volumen de gasto público, o sea, la presión fiscal. Pero comparativamente a Europa, y comparativamente, esto es más importante, a lo que la ciudadanía desea. La ciudadanía desea sanidad pública, educación gratuita, sanidad gratuita, etcétera. Un dato. De hecho, ningún partido propone esos servicios. Entonces, para tener esos servicios necesitamos gasto público, y si no queremos tener deuda, o no podemos tener deuda y déficit y demás, necesitamos impuestos. Entonces, la cuestión no es un poco parecido a lo del gasto superfluo. La cuestión no es más o menos presión, sino que el sistema fiscal, la recaudación, sea lo menos distorsionante que sea posible. Y nosotros tenemos en España unas distorsiones descomunales comparado con otros países europeos, de tres tipos. Una que grabamos mucho, la producción, o sea, el esfuerzo, el trabajo, la producción, y grabamos muy poco el consumo. Pero comparado con Europa, comparado con Escandinavia, claramente, comparado con China, mucho más todavía. Mucho más. Entonces, claro, la solución tendría que ir para ser consistentes con nuestras preferencias. Yo no pretendo cambiar las preferencias de la gente. La gente quiere eso. Bueno, pero sea usted consistente. Seamos consistentes como país, como pueblo, como ciudadanos. Si queremos sanidad pública, tenemos que recaudar. Vale, pero recaudemos bien. Entonces, consumo frente a producción. Y después con la producción también lo hacemos muy mal. Porque con la producción sí, es cierto que tenemos los marginales europeos. Pero lo grave es que en Dinamarca van a tener ese marginal del, no sé, 48 o un poquito por encima de España. Pero lo tienen a partir de 400.000 euros. En España lo tenemos, como bien decías, a partir de 40.000. Demencial, porque, sobre todo, ese marginal con 40.000 representa que gente que gana muy poco dinero no tiene incentivos para trabajar. Estamos desanimando la producción. Eso está relacionado con el tema de la envidia. El que nos preocupa no es en contra de lo que a veces parece Amancio Ortega. Lo que nos preocupa es el vecino de escalera
que se esfuerzan a hacer los extraordinarios y ganar más. Y a ese es al que queremos que se le aplique un tipo marginal casi del 50%, para que no compita en el fondo, ¿no? Entonces, claro, digo esto y podría extenderme con más cosas, porque si hablamos de IBI versus ITP, en transmisiones patrimoniales, en tema inmobiliario pasa lo mismo, etcétera, ¿no? Los liberales, creo, deberíamos hablar más de la estructura fiscal y menos de, iba a decirlo breve, pero voy a moderarme y no lo digo, menos pues del gasto superfluo o de la presión fiscal. Claro, es más técnico, es menos, en el fondo, menos populista o menos, pero es que en gran medida no tenemos credibilidad precisamente por no hacerlo. Entonces, bueno, no sé. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo contigo, Benito. Fíjate, sí, lo que pasa, en España se da una paradoja, ¿no? Un poco en línea con lo que comentabas. La mayoría de españoles quieren educación y sanidad pública. Pero también es cierto que hemos experimentado no solo estancamiento económico, no solo creciente presión fiscal, sino también un deterioro del funcionamiento de los servicios públicos muy sustancial en los últimos años. Porque, claro, por eso yo siempre pongo el ejemplo de pregúntate cuánto pagas y a cambio qué recibes. Pero eso, si me permites, es que es una manifestación de un fenómeno común. Es que no invertimos. Exacto. Es que privilegiamos el consumo. Antes mencionaba producción, pero sería producción e inversión. Hemos privilegiado en todos estos años el consumo sobre todo lo demás. Y si nos vamos a la educación, pues pasa exactamente lo mismo, incluso desde la pedagogía, porque la pedagogía española la hemos transformado de ser un proceso de inversión. El sistema educativo es un proceso de consumo, en el sentido de la palabra. Es una educación lúdica. Pero claro, no invertimos. España invierte menos del 2%. China invierte el 7, el 8%. Pero es que Suecia invierte el 4%, inversión pública. Sí. 4% de PIB, el doble que España, más del doble. Se ha desplomado la inversión pública y se ha deteriorado el funcionamiento de los servicios públicos. Y se da la paradoja de que, claro, en España pagamos muchos impuestos, recibimos unos servicios públicos claramente mejorables, pero es que luego para mí se da el peor de los escenarios. ¿Qué es lo que? Esto sí que es un doble pago. El que paga la sanidad pública, pero como la sanidad pública no funciona, se tiene que ir a la privada. Más de 10 millones de españoles tienen ya un seguro sanitario privado y creciendo. O, como ahora el gran debate que tú conoces bien, Benito, por tu profesión, con el tema de las universidades públicas y universidades privadas, que el gobierno ha aprobado un decreto para cargarse las universidades privadas. Ha endurecido los requisitos para poder ser una universidad privada porque cada vez hay más españoles, más familias que entre pública y privada escogen la privada. Entonces, en lugar de mejorar la pública, vamos a atacar a la privada para que de esta forma podamos mantener la pública y no se vea obligada, porque claro, si la pública pierde alumnos, pues ya no serán necesarios tantos profesores, ni tantos edificios, ni tanto presupuesto. Todo al final es importante, ¿no? Y el tema de los impuestos, no puedo estar más de acuerdo. O sea, yo soy favorable a que cuantos menos impuestos mejor, pero eso requeriría también una reforma estructural en servicios públicos, en muchas cosas. Pero, vayamos al debate actual. Si la mayoría de españoles quieren servicios públicos de calidad, sanidad pública, educación pública, etcétera, los impuestos no solo es necesario que recauden más, sino que sean eficientes, es decir, que no castiguen el crecimiento y la generación de riqueza. Y eso está más que estudiado. No puedes gravar la producción, no puedes gravar la riqueza. El hecho de acumular riqueza en España está penado fiscalmente por el hecho de tener patrimonio. No de generar nada, sino el hecho de tenerlo. El impuesto de patrimonio. No gravar el ahorro. No, en lugar de gravar más el consumo, que es lo que sucede en otros muchos países. Pero una vez más, ese debate no se ha producido, no existe, no está encima de la mesa y los partidos políticos hierran en el tiro. Por el lado del gasto, algunos partidos se centran en el gasto superfluo,
que son peanuts, o sea, es nada, para que nos entendamos, nada, porque sí, 500 millones el Ministerio de Igualdad, 500 millones en un océano de más de 600.000 millones de euros de gasto anual, el 0,00. Eso es el gran problema. No, los coches oficiales. ¿En serio me estás diciendo? A ver, no, ¿vale? O las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, que nos entendamos, comunidades autónomas, más allá del tema de organigrama y burocracia. Comunidades autónomas, fundamentalmente, el presupuesto se va en sanidad, que se come el 50% del presupuesto autonómico, y educación, y justicia. O sea, pagar sueldos, servicios básicos y sueldos públicos, básicamente. Entonces, ahí no está el problema. Y por el lado de los ingresos, lo mismo. Las pocas propuestas que hay hablan de vamos a congelar las cotizaciones sociales a los autónomos. O vamos a aprobar deducciones fiscales. Ahora está el Partido Popular en Andalucía, ¿no? Juanma Moreno. Ya están calentando motores de cara a las elecciones, que posiblemente serán dentro de unos meses. Ha aprobado, como la gran medida estrella, una deducción por tener perro. Valiente iniciativa fiscal, tú. No, una deducción fiscal de hasta, creo que es máximo 150 euros al año por ir al gimnasio. Ese es el debate. El debate fiscal es si te aprueba una deducción por tener mascota o una deducción por irte al gimnasio. Claro, con este nivel de debate es imposible. Imposible, absolutamente. Pero, ¿cómo se gana esa batalla? Pues dándola. Y yo creo que hay que darla a todos los niveles. Y creo que es muy importante, desde luego, cada uno en su ámbito, en educación, en comunicación, en think tanks, pero también a nivel político. Porque yo creo que no hay posibilidad, es imposible hacer políticas liberales sin políticos liberales. Entonces, si es todo una suma, ¿no? Vuelvo al ejemplo de Milei. O sea, por eso es tan importante dar la batalla a todos los niveles. Milei no era la liberal. No lo era. Llegó al liberalismo bastante tarde. Él era profesor universitario y daba economía neoclásica, la que normalmente se da en las universidades. Y por casualidad se encontró con un paper y descubrió la Escuela Austríaca de Economía, y a partir de ahí empezó a estudiar libros y a ver conferencias. O sea, que importante, ¿no? Dar la batalla a todos los niveles, pero el objetivo en última instancia es que los que estén en política o los que vayan a dar el salto a la política tengan en su cabeza algunas de estas medidas, ¿no? Y que tengan la valentía y, sobre todo, la habilidad para poder defenderlas, porque eso es importante. Porque, al contrario de lo que se piensa, no tiene por qué ser impopular. Cuando me refiero a impopular es que te puede costar votos vender este tipo de medidas. Si tú defiendes medidas positivas para autónomos, para trabajadores, para funcionarios, o sea, hay muchas formas de hacer política y de vender medidas que son positivas y que al mismo tiempo te pueden pues te pueden dar como rédito votos y ganar elecciones. Pero hay que tener, en primer lugar, la convicción para poder defender esas ideas y luego la habilidad para poder defenderlas. Vamos a hacer una última pregunta que había aquí. A ver, yo soy un poco más pesimista que lo que tenéis vosotros, y luego te hago una pregunta concreta. A ver, lo último que has dicho en tu exposición era condenados a una agonía económica. Entonces, yo sí que creo que eso es así. Es imposible las elecciones contra funcionarios mi cálculo, el problema de las pensiones acaba conmigo. Yo soy del 71 y a partir de ahí el problema digamos que se soluciona solo. Por tanto, son unos años los que tengo que salvar. Esos años que tengo que salvar, los tengo que salvar sí o sí. Yo soy muy de Milei, pero
si yo tengo 78 años y me dices que me vas a suspender el IPC en mi pensión, te digo que no. A estas alturas no. Sí que estoy de acuerdo con lo que decía el señor, que es si se está expropiando ya. Es decir, si yo tengo 82 años y son 82 años y recibo más de 3.000 euros por días extraordinarias a la pensión, me quitan un complemento que tienen las pensiones. Si no tengo ese complemento, te lo dan. Esto le pasa a mi madre. Entonces, mi madre dijo, entonces, si yo en lugar de ahorrar me lo gasto, ustedes me dan más dinero. Y le dije, sí. Si usted en lugar de ahorrarlo se lo gasta, le damos más dinero. En un país o en un sitio en el que lo que se pretende es que se dependa del Estado, pues son políticas conscientes. Entonces, yo creo que sí que vamos a pasar por una agonía. Esta agonía, pues, termina, Milei lo dice siempre, Argentina es el futuro. Milei gana porque, para ser sinceros, llega el momento en que dicen, bueno, vamos a probar así. Estamos con, claro, 3 ceros de inflación, aquí no sabemos lo que es. Entonces, Milei en parte gana porque la gente dice, bueno, vamos a probar por aquí. Entonces él dice, somos el futuro. Yo creo que somos el futuro. Entonces, la pregunta, por no alargarme, la pregunta que te quiero hacer es, claro, porque luego Europa está todo igual. En Francia no está. Puedes poner, digamos, niveles de nosotros estamos peor o mejor, pero Francia está con números de rescate y ahí está. Lo de Grecia, olvidarlo. O sea, lo de Grecia se hizo con un país muy pequeño, con un PIB pequeño y costó Dios de ayuda. Lo de Grecia no lo puedes hacer ni con España, ni con Francia, ni con Alemania, ni con nadie. No puedes tener un Chipras en Alemania. Entonces, la pregunta es, mientras llegamos a Milei en el futuro y las ideas liberales sí, cuando lleguemos, la pregunta concreta es, ¿ves una crisis inflacionaria en Europa? Porque al final todo esto se va a financiar Sí. No hay otra manera. No es que la vea, Creo. es que, no es que la vea, es que yo te voy a decir, es que ya estamos en una crisis inflacionaria. Hemos tenido tasas de inflación muy altas en los últimos años y la inflación no está controlada. De hecho, la prueba está en que el Banco Central Europeo ha frenado las rebajas de tipos de interés. En Estados Unidos pasa... bueno, Estados Unidos, la situación en Estados Unidos es algo diferente, pero es que ya estamos en una crisis inflacionaria. La cesta de la compra ha aumentado más de un 35% en los últimos 5 años. El precio de la vivienda está absolutamente disparatado. La crisis inflacionaria de inflaciones, no del 5. Puede ser. Es que, claro, los factores inflacionarios es incremento brutal del gasto público, deuda pública, políticas expansivas, podría ser, pero a nivel general, a nivel Europa, lo veo mucho más complicado. O sea, con todas las críticas que le podamos hacer al euro, que son muchas, todos los bancos centrales, el euro 1.000.000 de veces antes que la peseta. Claro, exacto. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja al euro? La gran ventaja al euro es que las decisiones monetarias son colegiadas. Y eso significa que hay que poner de acuerdo a muchos países, sobre todo algunos, los halcones frente a las palomas, que son mucho más ortodoxos a nivel monetario. Y aunque hay una francesa al frente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que es expansiva y más laxa, dentro del Banco Central Europeo tiene un peso importante Alemania, tiene un peso importante Holanda, tiene un peso importante Finlandia, es decir, hay contrapesos. Entonces, difícil que se dispare de forma muy sustancial la inflación sin que el Banco Central Europeo tome medidas. Y eso además tiene una explicación. Los halcones son halcones, empezando por Alemania, porque tienen metido en el alma la hiperinflación. La tienen metida en el alma. Es que la hiperinflación alemana, que fue pues equivalente a la de Grecia, a la de Venezuela, una de las mayores de la historia, no solo supuso la ruina del país, es que supuso el auge del partido nazi. Es que eso es importante recordarlo. Es que supuso la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vino después. Entonces, difícil. Ahora,
por eso te digo, no veo tasas de inflación disparatadas. Ahora, tampoco veo inflación controlada. Cuando digo inflación controlada es inflación del 0,5, 0, 1%, sino inflación del 2, 3, 4, como ha existido en Estados Unidos. Cuidado, inflación oficial. O sea, la extraoficial sí, bueno, claro, la inflación, bien sabes que es un indicador que se construye en base a ver qué metes ahí, ¿no? Pero con tasas de inflación comunitarias del 4, 5, 6, 7%, yo creo que el Banco Central Europeo acabaría actuando para intentar contenerlo. Dicho lo cual, a lo que no vamos a ir es a una situación de inflación controlada. ¿Por qué? Porque el gasto público está disparado, la deuda pública está disparada y esos son factores inflacionarios que empujan. Entonces, bueno, vamos a seguir teniendo inflación relativamente alta para los estándares europeos, que hay que recordar que el objetivo es el 2. Objetivo política monetaria es el 2 y podemos ver inflaciones más altas. Dependerá también mucho tema energía que se hace en Europa y ahí hay un informe, el informe Draghi, que ya empieza a poner el acento en cosas que se han hecho mal. Cosa diferente es si los euroburócratas hacen caso o no, que de momento están haciendo entre poco o nada. Pero sí es cierto, y con esto acabo, que soy relativamente optimista porque hay ya, o sea, yo veo cambios sustanciales a nivel internacional, veo un cambio de tendencia. Llevamos 30, 40 años, 30 años, pongamos, por acotar un poco, ¿no? De preeminencia, lo que ahora se denomina wokismo, pero que no es más que socialismo, socialdemocracia, más o menos radical, intensa a todos los niveles, cultural, social y económico. Y yo creo que eso ha cambiado. O sea, ha habido un punto de inflexión. Milei en Argentina, Donald Trump, con todas las críticas que le puedo hacer a Donald Trump, especialmente a nivel económico, que daría para otra charla, pero también ha cambiado. Y en Europa estamos viendo cambios también. Giorgia Meloni en Italia, que lleva muy poco tiempo en el poder, pero ya es la primera ministra, creo que la que más dura en el gobierno desde hace décadas. Y con buenos resultados, especialmente a nivel social. Veo cambios a nivel de ideario político similares, aunque con muchos matices, a los que en su día representó, insisto, con todos los matices, la llegada de Thatcher en Reino Unido, Ronald Reagan en Estados Unidos y el Papa Juan Pablo en la Iglesia, ¿no? Con muchos, insisto, con muchos matices, pero sí hay un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo a nivel ideológico, a nivel político, y yo creo que también aquí en España se está viendo. Claro, si vemos la foto general, pues estoy de acuerdo contigo, es decir, es un país de pensionistas, España es un país de gente mayor, pero se está produciendo, hay que fijarse en lo que viene detrás. Y lo que viene detrás, los jóvenes ya no te compran el discurso predominante, wokista, socialista de los últimos años, ni mucho menos. Y se ven también nuevas formaciones, nuevos partidos con ideas diferentes. Entonces, yo creo, por dar un punto de optimismo, o sea, este declive va a continuar, estamos en una situación complicada a nivel institucional, política y económica. A corto plazo, la situación va a empeorar, y va a empeorar mucho, pero hay esperanza. Y a medio largo plazo puede cambiar a mejor. Y la prueba es que España tiene la mala costumbre de llegar tarde a todos los sitios. Llegamos tarde a la democracia, llegamos tarde a la Unión Europea, llegamos tarde a las ideas capitalistas, llegamos tarde a muchas cosas, pero llegamos. Así que también llegaremos, tardaremos más, pero creo que llegaremos y confío, espero, en que haya cambios que no solo sean cosméticos o meros cambios de gobierno en siglas, sino que se
se refleje también en cambios más o menos positivos a nivel estructural que nos permitan al menos retomar, que esto es lo importante, retomar la senda de crecimiento y prosperidad de décadas atrás. Porque claro, es que llevamos 20 años estancados, que se dice pronto. Pero bueno, a medio plazo soy optimista, ojalá. Pues acabamos así. Muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias por venir. Todos los que queráis, estamos entrando 2026 en el 5º centenario de la Cátedra de Francisco de Vitoria en la escuela, bueno, en Salamanca, y ahí tenéis unos libros de varios autores de la Escuela de Salamanca, son gratuitos, podéis llevaros uno de cada o lo que queráis.